Hola, en esta primera clase vamos a hablar sobre la entrevista clínica del paciente internado y cómo realizar una historia clínica del paciente en internación. Primero que nada, hay que hablar sobre un concepto de lo que va a ser la historia clínica. Como dice en esta diapositiva, dice que la historia clínica es una narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales pasados y presentes referidos a una persona. Esta persona va a ser nuestro paciente. Esta misma, o sea, la historia clínica, surge de la anamnesis y del examen físico. La anamnesis es la entrevista realizada hacia el paciente, que lo realiza en este caso el personal de salud, que sería el médico. Y el examen físico, que son todas aquellas maniobras que nos permiten a nosotros distinguir diferentes situaciones del paciente. Esta historia clínica nos permite a nosotros dar un diagnóstico tanto de salud o de enfermedad. En base a la historia clínica nosotros vamos a poder decir que un paciente se encuentre sano o que se encuentre enfermo. La historia clínica va a ser un documento médico, ya que lo va a confeccionar un médico y el médico va a utilizar lenguaje médico, va a utilizar palabras que se aprenden en la medicina, y también va a ser un documento científico, porque la medicina en sí es una ciencia que tiene una base científica. Entonces, a la vez de ser un documento médico, también va a ser un documento científico. Y también puede ser un documento legal. Todo lo que nosotros plasmemos en la historia clínica nos permita a nosotros tener un sustento legal que nos va a decir lo que se hizo y lo que no se hizo en el paciente. Si nosotros llegamos a preguntarle algo, nosotros lo anotamos en la historia clínica. Si nosotros no preguntamos algo o no realizamos alguna maniobra del examen físico, no va a estar constatado en la historia clínica. A su vez, también la historia clínica es un documento legal, perdón, un documento económico. Y decimos que es un documento económico porque en base a la narración que nosotros hacemos de la historia clínica, permite sacar un presupuesto de lo que va a salir, entre comillas, la internación del paciente. Todos aquellos tratamientos que nosotros utilicemos en el paciente. Este documento económico le van a servir a las obras sociales o a los hospitales o al Estado para saber cuánto se gasta con un paciente internado. Y a su vez también es un documento humano. No nos olvidemos que nosotros en medicina trabajamos con pacientes que son seres humanos y atrás de ellos hay todo un ambiente tanto social como psicológico, y que no nos basamos puramente en la enfermedad del paciente, sino que nos basamos en todo el contexto en el cual el paciente se encuentra. Nosotros acá en Argentina tenemos una ley, que es la ley 26.529, que es la ley que habla sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales y las instituciones de salud, y que habla de los derechos del paciente, los derechos de la historia clínica y el consentimiento informado. La historia clínica es del paciente, lo narra el médico, y puede ser una historia clínica tanto electrónica o una historia clínica manuscrita en el cual se escribe a mano. Pero eso son temas aparte. Bien, la historia clínica está conformada por una estructura. ¿Cuál va a ser esta estructura? Lo primero y principal, la historia clínica van a ser gracias a la anamnesis y al examen físico. La anamnesis, que es la entrevista médico-paciente, va a sacar información y me va a permitir a mí esa información plasmarla después en una historia clínica. El examen físico, que son todas las maniobras que nosotros utilizamos para evaluar los diferentes aparatos en el paciente. Un tercer punto es un resumen semiológico, que ahora más adelante vamos a ir hablando. Un cuarto punto son las consideraciones diagnósticas. Nosotros dijimos que la historia clínica permite hacer un diagnóstico de enfermedad o de salud. Un quinto punto es la evolución diaria. Nosotros en este capítulo estamos hablando del paciente internado, entonces un paciente que va a estar varios días en internación. Entonces vamos a ver día por día cómo va evolucionando nuestro paciente. Y por último, la epicrisis, que más adelante vamos a ir viendo qué es. Bien, dijimos que lo primero y principal, vamos a hacer una buena anamnesis, una buena entrevista. ¿Qué vamos a tratar de nosotros buscar en la anamnesis? Primero que nada, los datos personales del paciente, los datos filiatorios. ¿A qué me refiero yo cuando hablamos de datos filiatorios?
de nombre y apellido, sexo, edad, nacionalidad, lugar de residencia, DNI, todos esos datos que me permiten a mí distinguir a una persona de la otra. Otras cosas que nosotros buscamos en la anamnesis es el motivo de consulta. El motivo de consulta nos referimos nosotros cuál fue el motivo por el cual el paciente fue a la consulta médica, por qué el paciente fue al consultorio o por qué el paciente fue a la guardia. Eso es el motivo de consulta. Y el motivo de consulta es uno. Se escribe solamente uno porque es un suceso que lleva al paciente a acudir al médico. Otros puntos que vamos a buscar son los antecedentes de enfermedad actual, en el cual el paciente nos va a tratar de narrar cronológicamente todos los sucesos que pasaron hasta que hasta que acude al servicio médico. Otros datos van a ser los antecedentes personales, ya sean antecedentes fisiológicos, patológicos, del medio o hábitos. ¿A qué nos referimos a esto? Si es tabaquista, si es alcohólico, si tiene alguna otra patología asociada, si tiene algún hábito alimenticio o diferentes tipos de hábitos, todo lo que el paciente nos pueda narrar. Y otro ítem que buscamos en la anamnesis van a ser los antecedentes heredofamiliares, en el cual vamos a indagar sobre antecedentes de enfermedades familiares, ya sean hipertensión o diabetes, o algún otro tipo de enfermedad que tengan los familiares del paciente que acude al consultorio. Acá tenemos un ejemplo en el cual dice que María, de 45 años de edad, oriunda de Garupá, consulta a la guardia del Hospital de Algudos Dr. Ramón Madariaga por presentar cefalea intensa de reciente comienzo. Durante la entrevista, María comenta que fue diagnosticada con hipertensión hace 2 años y está tratada con enalapril, en el cual hace 2 tomas diarias de enalapril. También comenta que su madre falleció el año pasado de una ACV al presentar la misma sintomatología de ella. Cuando nosotros hablábamos volvemos a la diapo anterior, de anamnesis, decíamos que primero buscamos datos filiatorios. Vemos nombre, edad, lugar de residencia. En este ejemplo solamente sabemos que María, no sabemos el apellido, tiene 45 años de edad y es oriunda, o sea que hoy por hoy vive en Garupá. Esos son los datos filiatorios que nos da este ejemplo. Después tenemos que buscar el motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta que lo trajo a la guardia, a la paciente? En este caso, el motivo de consulta es la cefalea. Que la cefalea es el dolor referido a la cabeza. Eso es el motivo de consulta de este ejemplo. Otra cosa que tenemos que buscar es los antecedentes de enfermedad actual. Tenemos que indagar más o menos cómo empezó todo esto. Tenemos también los antecedentes personales y los antecedentes heredofamiliares. En antecedentes personales, acá sabemos que María es hipertensa de hace 2 años y que además está tratada con enalapril. Y como antecedentes heredofamiliares sabemos que tiene una madre fallecida por ACV. La causa fue una ACV. Bien. Anamnesis tiene un significado que significa recolección. Nosotros recolectamos información gracias a la anamnesis. Y en un 50% de los casos permite hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que va a ser presuntivo, nos hace sospechar alguna patología simplemente realizando preguntas. La anamnesis lo debe hacer el médico porque es la base de la relación médico-paciente. Y esta anamnesis tiene que estar hecha con un lenguaje médico. Obviamente, hay muchas veces que la jerga médica no lo entienden todos los pacientes, entonces también hay que adecuarse a las situaciones en las cuales se encuentra cada paciente. La anamnesis puede ser directa o indirecta. ¿A qué nos referimos esto? Que va a ser directa cuando hablamos directamente con el paciente. Pero muchas veces no vamos a poder hablar directamente con el paciente y vamos a necesitar recurrir de un familiar o de algún acompañante. Y ahí la anamnesis pasa a ser indirecta. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros podemos utilizar en una anamnesis? Vamos a englobarlas en abiertas, cerradas o de opción múltiples. Las preguntas abiertas se las utiliza principalmente en el inicio del interrogatorio. Y acá dice se pueden usar preguntas abiertas destinadas a un aspecto puntual. Un ejemplo es ¿qué me puede contar de la enfermedad de su madre?
Con una pregunta abierta nosotros dejamos que el paciente empiece a narrar todo lo que se le ocurra y no limitamos la respuesta a un sí o un no. Después tenemos las preguntas cerradas que sí limitan la respuesta y sirven para el encabezamiento. Una pregunta cerrada va a ser ¿cómo es su nombre? ¿Por qué vino? ¿A qué vino acá? ¿Qué le pasó? ¿Qué le duele? Esas son preguntas cerradas. Y después tenemos preguntas de opción múltiple en el cual el enfermo no puede expresarse completamente, entonces nosotros como médicos vamos a tratar de ayudarle al paciente dándole diferentes opciones. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos cómo es el dolor, le podemos decir, el dolor es urente, el dolor es opresivo, es lacerante. Le estamos dando diferente opción para que el paciente, para poder ayudar al paciente a expresar aquello que siente. Vamos a los datos personales, que van a ser los datos filiatorios de, el paciente. Dijimos que nombre y apellido, la fecha de nacimiento y la edad que tiene el paciente, el DNI, la nacionalidad y el domicilio donde radica hoy por hoy, el estado civil del paciente, los estudios realizados y hasta dónde realizó los estudios. Podemos poner primaria completa, pero secundaria incompleta, que realizó, no sé, hasta tercer año, por ejemplo. Podemos poner primaria secundaria completa y estudios terciarios incompletos. También vamos a preguntar sobre las personas responsables, quién quién está en la internación con este paciente. Recuerden que siempre que un paciente queda internado, queda acompañado de un familiar responsable o de alguna persona responsable que no necesariamente va a ser el familiar. Y también vamos a indagar sobre la situación sociofamiliar. Vamos a indagar también sobre situaciones económicas. Vamos a hablar de dónde vive, en qué barrio vive, cómo es la casa, es de material, cuántas habitaciones tiene, cuántas personas viven en la casa, cómo se llevan las personas que viven en la casa y todo eso. Bien. Pasamos al motivo de consulta. El motivo de consulta es la portada médica y debe ser preciso y dar una orientación hacia el aparato afectado. Dijimos que el motivo de consulta es aquello que le llevó al paciente a acudir al centro de salud y que va a ser preciso, va a ser una palabra o dos como mucho. El paciente puede tener varias afectaciones, pero va a ser algo en especial lo que le va a llevar a acudir a el centro de salud. Y acá tenemos un ejemplo en el cual dice paciente masculino ingresa a la guardia por presentar dificultad respiratorio de reciente comienzo. Además, afirma que tuvo fiebre constatada hace 4 días acompañada con dolor de garganta. Acá relata la historia de un paciente masculino en el cual tuvo dificultad respiratoria y también tuvo fiebre hace 4 días. Pero lo que le trajo a la guardia no es la fiebre, sino que es la dificultad respiratoria. Entonces, cuando nosotros escribimos en la historia clínica el motivo de consulta, vamos a poner dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria en medicina nosotros lo llamamos como disnea. Otro ejemplo, paciente de 3 años de edad, es traído por sus padres a la guardia por presentar fiebre de 40 grados y mal estado general de 5 días de evolución. Su madre informa al personal médico que su marido, que convive con su hijo, tuvo dengue hace 1 semana. Bien, en este paciente podemos hacer por descarte que si tiene un familiar directo en el cual convive, que tiene dengue, puede ser que este pacientito de 3 años también tenga dengue. Pero el dengue no es nuestro motivo de consulta, aunque sea casi certero que el paciente tenga dengue por convivir en un mismo lugar con un paciente que sí lo posee, el paciente viene a la guardia por tener fiebre y malestar general. Ese es el motivo de consulta de este paciente. Pasamos a los antecedentes de enfermedad actual, que es acá donde vamos a detallar todo lo sucedido del paciente. Y lo que vamos a hacer son síntomas semiografiados y en orden cronológicos. Si hay antecedentes personales relacionados con la enfermedad actual, se deben poner en este apartado. En los antecedentes de enfermedad actual, nosotros narramos todo lo sucedido en el paciente de manera cronológica. Vamos a hablar sobre todas las patologías ya existentes del paciente y cómo fue sucediendo todas las cosas que le fueron pasando en este último momento. Acá tenemos un ejemplo que dice Marcos de 50 años de edad, consulta por diarrea desde el día de ayer,
que según explica se encontraba en buen estado general y súbitamente comenzó con vómitos, dolor abdominal tipo cólico, diarrea acuosa y un registro febril de 37 grados. Las deposiciones eran líquidas, sin presencia de sangre o moco. El cuadro comenzó 8 horas después de la última ingesta. Marcos tiene diabetes hace 2 años y está tratado con metformina. Si nosotros tendríamos que narrar los antecedentes de enfermedad actual, escribiríamos paciente masculino de 50 años de edad, diabético hace 2 años y tratado con metformina, que consulta a la guardia por presentar diarrea de tipo acuosa. Y ahí empezamos a narrar que la diarrea también está acompañado de vómitos, dolor abdominal tipo cólico y un registro febril de 37 grados. También podríamos aclarar que todo esto comenzó 8 horas después de la última ingesta. Así nosotros narramos de manera cronológica los sucesos que pasaron en el paciente. Y a esto nosotros nos referimos con antecedentes de enfermedad actual. Después tenemos antecedentes personales fisiológicos, dijimos que podemos vivirlos en muchos tipos, pero acá tenemos antecedentes personales fisiológicos, que solo se deben nombrar y el relato tiene que ser puntual y conciso. Se basan en las costumbres del individuo. Por ejemplo, el tipo de alimentación. Tenemos alimentaciones mixtas, alimentaciones vegetarianas, veganas, alimentaciones hiperproteicas, bajas en sodios, dietas livianas, tenemos diferentes tipos de alimentación. También tenemos que relatar la catarsis. La catarsis son las deposiciones de materia fecal. ¿Cuántas veces al día va al baño a hacer caca? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo es la consistencia de la materia fecal? ¿Es sólida, es líquida, es semisólida? También tenemos que hablar de la diuresis. ¿Cuántas veces va al baño? Aproximadamente, ¿cuántas veces va en la semana al baño? También tenemos que indagar sobre el sueño. ¿El sueño es reparador? ¿Le cuesta conciliar el sueño? ¿Duerme bien? ¿Siente que descansó cuando se levanta a la mañana? También en mujeres tenemos que hablar sobre antecedentes ginecobstétricos. ¿Cuántas gestas tuvo? ¿Cuántos partos tuvo? ¿Cuántas cesáreas tuvo? ¿Cuántos abortos tuvo en el caso que haya tenido pérdidas? También tenemos que indagar sobre los hábitos sexuales del paciente, cuántas parejas sexuales tiene parejas sexuales que son con exclusividad, en el cual solamente son de una pareja de 2, o tienen una pareja en el cual no son más de 2. También tenemos que hablar sobre las drogas, tenemos que hablar sobre drogas tanto legales como ilegales, drogas que se utilicen para tratamientos de algunas enfermedades. También tenemos que hablar sobre la vacunación, tiene el calendario de vacunación completa o no, la actividad física que realiza el paciente y cómo es la actividad física, no es lo mismo hacer pesas que hacer ejercicio aeróbico, y también tenemos que indagar sobre los viajes realizados en el último tiempo. Por ejemplo, un paciente que se vaya a un lugar donde hay una infección de dengue, es probable que que se pueda contagiar dengue. Entonces también tenemos que indagar sobre estas cosas. Ahora vamos a hablar de cada una de esas cosas. Por ejemplo, tenemos tipo de alimentación, puede ser una alimentación mixta, vegetariana, con poca fibra, etc. Hay intolerancias alimentarias, como es la alergia al gluten. Hay que hablar sobre cuántas comidas come en el día. Hace las 5 comidas, hace las 5 comidas más las 2 colaciones, hace solamente 3 comidas, hace solamente 2, solo 1. Y también hay que indagar qué come en cada comida, porque muchas veces te pueden decir, sí, hago las 5 comidas, pero quizás esas 5 comidas son comidas que no nutren realmente al paciente, entonces necesitamos indagar eso. Tenemos que indagar sobre el desayuno. En nuestra región es muy común que los pacientes te digan que desayunaron mate, y el mate es agua, por ende no es un desayuno, pero hay que indagar, preguntar si además del mate come otra cosa. Tenemos que preguntarle cómo es el apetito, si tiene hambre o no tiene hambre. Tenemos que, bueno, hablar sobre el hambre, la presencia de hiporexia, anorexia o hiperorexia, hay que indagar en los diferentes pacientes. Hay que hablar sobre la catarsis, dijimos, la frecuencia, cuántas veces va al baño a hacer caca, cómo es la característica de la materia fecal, el color, el olor. Hay que hablar también sobre la satisfacción post-evacuatoria, si el paciente después de hacer caca se siente que pudo haber evacuado todo y se siente placentero, por así decirlo, o hay muchas veces que siente que no evacuó todo y todavía tiene ganas de seguir haciendo caca.
Hay que hablar sobre el dolor, si tiene dolor mientras hace caca, si hay presencia de moco o sangre, y los cambios en las deposiciones, si hay cambios en las características, si es más sólido, más líquido, más acuoso o cómo es. Hay que hablar sobre la diuresis, que es la producción de orina. Nosotros tenemos una diuresis normal que va aproximadamente de 1500 mililitros al día. Esto va a variar de la cantidad de ingesta de agua que tomemos en un día. Tenemos alteraciones de la diuresis, que son, por ejemplo, la poliuria, cuando es mayor a 3 litros al día. Tenemos la oliguria, cuando es menor a 500 mililitros al día. Tenemos la anuria, en el cual no se produce orina, por ende no se elimina orina. Tenemos la polaquiuria, que a diferencia de la polaquiuria es el aumento en la frecuencia miccional. O sea, una paciente que antes orinaba 2 veces al día, ahora orina 4 o 5 veces al día. Pero puede ser que siga orinando 1,5 litros nomás, pero en diferentes tiempos, más veces. Después tenemos las micturias, que son orinas, que el paciente que orina más de noche que de día. Acá tenemos que tener en cuenta los trabajadores nocturnos, las personas que trabajan de noche. Es gente que obviamente va a orinar más de noche porque tienen su ciclo cambiado. De día van a dormir, por ende no van a orinar. Y van a orinar de noche. Entonces esto no se consideraría micturia. Pero hay que indagar en los pacientes que se levantan en medio de la noche a ir al baño a orinar. Hablamos de la urgencia miccional, que es la sensación de micción inminente, es esa sensación de quiero orinar ya, y si no orino, me hago encima. Hay que hablar también, hay que indagar sobre la vacilación, que es en el retardo en el inicio de la micción. Una vez que haya vacilación, sospechar de hiperplasia prostática benigna en el varón. Hay que indagar también sobre la disuria, que es un dolor que se produce durante la micción. Hay que preguntarle al paciente si le duele cuando orina o si le pica o le arde cuando orina. Todo eso se llama disuria. Hay que indagar sobre la hematuria, que la hematuria es la presencia de sangre en la orina. Muchos pacientes te dicen que ven gotitas de sangre al orinar o que ven la orina un poco más oscura. Hay que hablar sobre la coluria, que es la orina más amarilla producido por la bilis. Vamos a preguntarle cómo es el color de la orina, si la nota más espesa, más oscura. Y la incontinencia urinaria, que es la incapacidad para retener voluntariamente la orina. Hay pacientes que no aguantan y se orinan encima. Muy común en las mujeres que son multigestas, que tuvieron muchos hijos o que son obesas. En antecedentes personales también indagamos sobre el sueño, que se deben describir la cantidad de horas por día. Y si ese sueño que tiene es reparador o no, si el paciente se siente que pudo descansar. Y si no es reparador, hay que indagar también si está acompañado de otros síntomas. ¿Cuántas son las horas de sueño normal? Aproximadamente 8 horas son lo que nos dicen los libros, pero obviamente por el estilo de vida que llevamos casi todos, no dormimos 8 horas y solemos dormir mucho menos, 6 o 5, y cada persona también tiene unas horas de sueño diferentes. Tenemos que indagar si el paciente duerme más de lo habitual, y esto lo vamos a llamar hipersomnia, o si el paciente durante el día se encuentra somnoliente, ¿sí? Todo el tiempo tiende al sueño o se queda dormido en lugares random. Tenemos también insomnio, que es la falta de sueño, que las principales causas van a ser psicológicas. Y tenemos diferentes tipos de insomnio. El de consolidación, que es aquel paciente que le cuesta conciliar el sueño. El sueño de mantenimiento, el insomnio de mantenimiento, que es aquel paciente que le cuesta mantenerse dormido, que se duerme, 1 hora se despierta, después se vuelve a dormir 1 hora y se vuelve a despertar, y así varias veces a la noche. Y otro tipo de insomnio es el madrugador precoz, que es aquel paciente que se despierta mucho antes de que suene la alarma y después no se puede volver a dormir. Estos 3 tipos de insomnio tenemos que sospechar de trastornos mentales, ya sea síndromes ansiosos o la misma depresión. Dijimos que tenemos que indagar sobre los antecedentes gineco-obstétricos de la paciente. En esto obviamente hablamos de pacientes femeninos. Tenemos que hablar de la fecha de la menarca, que es la fecha, la menarca es la primera menstruación, entonces tenemos que preguntar a la paciente a qué edad tuvo su primera menstruación. También tenemos que hablar de la FUM, que es la fecha de última menstruación. Tenemos que, si la paciente se acuerda, poner fecha exacta de la FUM. Tenemos que hablar de los embarazos, tuvo partos, tuvo cesáreas, tuvo abortos, cuántos embarazos tuvo.
En pacientes añosas hablar de la menopausia, a qué edad tuvo su última menstruación, cuando tuvo la menopausia, tuvo síntomas de menopausia, las tuforadas, los calores, el aumento de peso y todo eso. Tenemos que hablar también de la lactancia materna en aquellas mujeres que fueron madres. ¿Dio la lactancia materna? ¿Hasta qué edad dio a sus hijos la lactancia materna? Son datos importantes porque la lactancia materna son factores protectores tanto para la madre como para el niño. Y tenemos que hablar también del ritmo menstrual, que vamos a decir que el ritmo menstrual puede ser regular o irregular. Regular es cuando tiene un ritmo cada 28 días. Cada 28 días, más o menos 7 días, nosotros decimos que la paciente tiene un ritmo regular. Después tenemos que hablar de la duración de las hemorragias. Aproximadamente las hemorragias por la menstruación duran entre 2 a 7 días, con un promedio de 4 días. Y hay que hablar también de cantidad de sangrado y características del sangrado. Hay que preguntarle, como nosotros no podemos medir cuánta sangre la mujer pierde durante cada menstruación, decimos cuántos apósitos utilizó en cada menstruación, cuántas toallitas utilizó y cómo fueron las características de este sangrado. Si el sangrado tenía muchos coágulos, si tenía mal olor, si era poquito, si era mucho. Todo esto tenemos que indagar en las pacientes femeninas. También tenemos que indagar sobre los hábitos sexuales, los número y cantidad de parejas. Obviamente hablamos de parejas sexuales en los cuales realicen actividades sexuales, métodos anticonceptivos, si los llegan a utilizar o no, hay que indagar sobre esto. Hay que indagar también sobre enfermedades de transmisión sexual pasadas o presentes. Hay que preguntar si alguna vez tuvo una ETS y si se lo trató o no. Y hay que indagar también sobre síntomas que tengan los pacientes durante las relaciones sexuales. ¿Tiene dolor cuando tiene relaciones sexuales? ¿Tiene impotencia en el hombre? ¿Es eyaculador precoz? ¿Tiene aumentado o disminuido la libido? Todo esto son preguntas que nosotros deberíamos hacer cuando entrevistamos a un paciente y indagamos sus hábitos sexuales. Dijimos también que tenemos que indagar sobre la actividad física, que preguntamos cuánto tiempo realiza actividad física. Lo normal y lo aconsejable es realizar por lo menos 30 minutos durante 3 veces por semana. Esto es una actividad física que es mínima, pero es lo que deberíamos hacer la mayoría. También la calidad de la actividad física no es el mismo aquel que sale a caminar, aquel que sale a trotar, aquel que sale a levantar pesas. Y hay que indagar también los pacientes sedentarios. Hay que también indagar que no todo el mundo sale a hacer actividad física, no todo el mundo sale a caminar o sale a correr, pero también hace actividad física de otra manera, ya sea en el trabajo caminando, hay gente que trabaja en la chacra y camina todo el día, hay personas que se dedican a la limpieza de los hogares o se dedican a limpiar hogares, y eso también es un tipo de actividad física. Entonces también tenemos que indagar en el trabajo, perdón, que realiza el paciente. Después tenemos que indagar en los antecedentes personales fisiológicos, en la vacunación. Siempre que nosotros tenemos un paciente tenemos que preguntarle sobre el calendario de vacunación, que puede estar completo e incompleto, y siempre hay que pedirle al paciente que nos muestre el calendario de vacunación, porque muchas veces los pacientes nos dicen sí, tengo el calendario de vacunación completa, por vergüenza decir que les falta alguna que otra vacuna. Hay que indagar sobre los viajes, hacia dónde fue, cuántos días estuvo y qué medios de transporte utilizó. No es lo mismo aquellos que viajan en avión, que aquellos que viajan en barcos o aquellos que viajan en colectivos. Cada lugar predispone a enfermedades diferentes. Hay que indagar también sobre problemas de visión y audición, si utiliza lentes o no, y si utiliza algún aparato para poder escuchar mejor. Y bueno, un control de patologías prevalentes, obviamente, indagar en aquellas personas que predisponen, ya sea por el sexo, por la edad o por el lugar donde viven, alguna tipo de enfermedad. Por ejemplo, indagar sobre el cáncer de cuello uterino en las mujeres, el cáncer de mama en las mujeres mayores de 40 años, en el cáncer de próstata o la hiperplasia prostática benigna en los hombres mayores de 40, cáncer de pulmón en fumadores y así con varias patologías. Bueno, antecedentes personales del medio, que van a ser vinculados con el medio ambiente familiar, ambiente laboral, ambiente social y ambiente cultural. Hay que indagar sobre el lugar de nacimiento y el lugar de residencia.
y esto nos va a permitir a nosotros conocer la predisposición que tiene un paciente hacia ciertas enfermedades. No es lo mismo el que vive en el norte de la Argentina, en el cual hay muchas enfermedades infecciosas como el dengue, leishmaniasis, a aquellas personas que viven en el sur y no tienen el vector que transmiten estas enfermedades. El lugar del trabajo no es lo mismo aquella persona que trabaja, no sé, en un aserradero donde todo el tiempo se está quemando madera y ese humo puede predisponer a un cáncer de pulmón o a un EPOC. Entonces siempre tenemos que indagar sobre el trabajo del paciente porque también nos puede estar alertando sobre alguna enfermedad. También tenemos que indagar sobre instalaciones sanitarias, cómo está instalada la casa, tienen baños, cuántas habitaciones, si el piso es de cemento o es de tierra, la casa es de material o no, hay agua potable, hay inodoro o no. Hay que averiguar también sobre instituciones hospitalarias cerca, ¿tiene algún CAP cerca, alguna salita, algún hospital? ¿Van al hospital o no? Porque muchas veces hay pacientes que viven enfrente del hospital y no se acercan al sistema de salud. Hay que indagar sobre la escolaridad, si tienen la primaria, la secundaria o algún terciario. Los trabajos, bueno, esto ya estuvimos hablando, y los antecedentes psicosociales, cómo se lleva con las personas que viven en su familia, que viven en su casa, cómo se lleva con la familia, con la gente que con el trabajo, con los amigos y todo eso. Esto que vemos acá es un familiograma, que esto vamos a ver más adelante, también cómo se realiza un familiograma, pero el familiograma nos permite a nosotros conocer la estructura familiar de un paciente. Y tratamos de graficar 3 generaciones diferentes. En el familiograma nosotros utilizamos redondos para describir a las mujeres y cuadrados para describir a los hombres. Aquellas personas que están tachadas con una cruz son pacientes que fallecieron. Y dentro de los cuadraditos y los redondos ponemos la edad del paciente. Cuando nosotros indagamos un paciente en especial, ponemos en este punteado, liñitas, separamos a aquellos pacientes aquellas personas que viven en la misma casa que nuestro paciente. En esto, nosotros vemos que la abuela, la madre y los 2 hijos viven en el mismo hogar. Bien. Acá tenemos los antecedentes personales patológicos. Este es un ejemplo de historia clínica, de cómo está escrita la historia clínica. Y vamos a hacer que los antecedentes personales patológicos van a estar referidos a cada aparato. Tenemos un antecedente personal patológico para el piel y las paneras, para el tejido celular subcutáneo, para el sistema osteomioarticular, para el aparato respiratorio, cardiovascular, endocrino metabólico y gastrointestinal. Este es un ejemplo, hay diferentes tipos de historias clínicas con antecedentes personales patológicos, pero lo que vamos a hacer es hacer un checklist, vamos haciendo tildes en aquellas cosas que el paciente tenga. Por ejemplo, si el paciente tiene tos, hacemos una tilde, y si no tiene tos, no hacemos nada. Al lado podemos aclarar también. Esto es un ejemplo y vamos a ver diferentes tipos de ejemplos a lo largo de todas las clases. Dentro de los antecedentes personales patológicos también tenemos antecedentes alérgicos. Le preguntamos al paciente si es alérgico a algún fármaco, a algún medicamento, a los cambios de clima, a algunos animales o algo. Y también hacemos antecedentes tóxicos medicamentosos. Indagamos sobre la ingesta de bebidas alcohólicas, que hacemos con un cálculo de ingestas de alcohol, en el cual hacemos mililitros días de la bebida por la graduación por 0,8 dividido 100. Y también indagamos sobre los hábitos de fumar cigarrillo. Sacamos el pack year, que el pack year hacemos cigarrillo por día por 20 años dividido 20. Esto nos va a dar el pack year que lo anotamos en nuestra historia clínica. Indagamos también sobre las drogas, qué tipo de drogas consume, desde cuándo consume y con qué frecuencia consume, y los medicamentos que utiliza. ¿Utiliza algún analgésico, algún tranquilizante para poder dormir o algún tipo de laxante? Siempre debemos indagar estas cosas. Vamos con los antecedentes epidemiológicos, que van a ser adquiridas por transfusiones, contacto, exposición local o residencia. Hay que indagar sobre Chagas, sobre HIV, hepatitis, tuberculoso, toxo, brucelosis, parasitosis, y también no solamente en enfermedades infecciosas, sino que en enfermedades que no sean infecciosas, pero también estén relacionados a la epidemiología. Cáncer de piel en aquellas personas expuestas al sol, cáncer de pulmón en aquellas personas que son fumadores o que trabajan en un lugar donde hay humo por quemar cosas,
y cáncer hematológicos. Antecedentes heredofamiliares, preguntamos si en la familia alguien tuvo diabetes, tiene hipertensión, tiene algún tipo de tumor, obesidad, indagamos todo, e indagamos en qué la causa de muerte de los familiares. Muchas veces te pueden decir, no, ninguno de mis familias nadie era enfermo, pero cuando nosotros preguntamos de qué murió tu papá, te pueden decir, no sé, murió por un ACV o por traumatismo o algo, todo eso hay que ir indagando. Estudios preventivos que se deben realizar, estos son algunos ejemplos, obviamente no están todos. En la mujer hay que tener en cuenta el PAP, la mamografía, análisis de laboratorio y la colonoscopía para la prevención del cáncer de recto, de colon rectal. En el hombre, buscar en el laboratorio antígeno prostático, realizar tacto rectal, ambos previniendo el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna, y también la colonoscopía buscando cáncer de colon en hombres mayores de 55 años. Y obviamente también el grupo de riesgo. Buscamos antecedentes buscamos cáncer de pulmón en aquellos que son tabaquistas y así, o cáncer de piel en aquellos que tienen altas exposiciones a la luz solar. Después de la historia clínica tenemos algo que se llama resumen semiológico. En el resumen semiológico nosotros tenemos un resumen de la historia clínica, que va a ser un resumen de rápida lectura, en el cual solo colocamos los datos positivos que nos dio la anamnesis y el examen físico. Y esto va a servir para las consideraciones diagnósticas. ¿A qué nos referimos esto? Nosotros hicimos una buena anamnesis, un buen examen físico y empezamos a narrar. Pero todo eso nosotros no lo narramos. Pero nosotros podemos hacer un resumen de esta anamnesis utilizando el resumen semiológico, que solamente va a tener los datos positivos adquiridos en la anamnesis. Por ejemplo, vamos a escribir todo aquello que el paciente posea. Por ejemplo, si el paciente, nosotros preguntamos al paciente si es fumador y nos dice que no, bueno, en el resumen semiológico no va que no es fumador, porque van solo los datos positivos. Un ejemplo, acá tenemos Fátima de 60 años de edad, tabaquista, hipertensa mal controlada, consulta por disnea progresiva y palpitación. Al ingreso, ortopnea, rales crepitantes bivasales, pulso irregular y desigual, con tercer ruido, radiografía de tórax muestra cardiomegalia, se interna con diagnóstico de insuficiencia cardíaca para tratamiento y completar estudios. No se preocupen si muchas de estas cosas no entienden, muchas palabras, lo vamos a ir viendo a lo largo de diferentes clases, pero fíjense cómo acá está narrado solamente los síntomas, los datos positivos, solamente lo que la paciente tiene. Tabaquista, es hipertensa, no está bien tratada, tiene disnea, tiene palpitaciones, y después se narra todo. Acuérdense que el resumen semiológico es de una lectura rápida, entonces solamente ponemos los datos positivos. Dijimos que el resumen semiológico nos permite a nosotros dar una impresión diagnóstica y un listado de problemas. Nosotros dijimos que gracias a la historia clínica nosotros podemos hacer el diagnóstico en un 50% de las veces. En base a la anamnesis del examen físico se identifican síndromes clínicos. Se deben establecer un listado de problemas que deben ser jerarquizados en función de su urgencia. Se realiza diagnósticos diferenciales para arribar a un diagnóstico presuntivo. También orienta el plan terapéutico. En base a la historia clínica, la anamnesis del examen físico, nosotros podemos decir varios tipos de diagnósticos, que van a ser diagnósticos diferenciales. Puede que sea, como puede que no. Tenemos diferentes ejemplos. Acá tenemos Pablo, de 15 años, que ingresa a la guardia por presentar fiebre de 3 días de evolución acompañado de sintomatología respiratoria. En el relato se informa que Pablo estuvo de vacaciones hace una semana en Italia, donde se halla un factor epidemiológico para COVID-19. Su madre relata que ella no se fue de viaje y que durante ese tiempo tuvo dengue. Este caso clínico lo escribí cuando fue el boom de la pandemia y tenemos diferentes diagnósticos diferenciales, en lo cual en este caso tenemos tanto dengue como infección por COVID. Son dos diagnósticos diferenciales que lo único que nos va a nosotros a dar el diagnóstico certero va a ser los estudios de laboratorio que nosotros hagamos. Bien, ¿qué también va en la historia clínica? El plan. ¿Cuál es el plan terapéutico que se ha de seguir en el paciente? ¿Cuál va a ser la actividad que va a hacer el paciente? ¿Cuál va a ser la dieta? La interconsulta que se van a realizar con los otros servicios, por ejemplo, si necesito de un médico especialista o no. También los estudios de laboratorio o de imagen solicitados,
los controles de signos vitales, el plan de hidratación, los fármacos que va a utilizar, entre otros. Nosotros dijimos que en el paciente con internación hacemos una evolución diaria, hacemos una evolución clínica del paciente, vemos los signos vitales durante todos los días que se quedan internados, hacemos examen físico de todos los aparatos y también vemos los resultados de los diferentes exámenes complementarios que pedimos a lo largo de la internación del paciente. Por último, tenemos la epicrisis de la historia clínica que se realiza cuando el paciente se va de alta o cuando el paciente fallece. En esta epicrisis nosotros ponemos los datos del paciente, sus antecedentes patológicos relevantes y la sintomatología que motivó su internación. Ponemos todos los diagnósticos diferenciales, el tratamiento que tuvo durante la internación y si el tratamiento resultó o no. Ponemos la evolución del enfermo durante el alta, o sea, cómo el paciente se va del hospital, y también narramos sobre el tratamiento pendiente. Muchas veces hay que diferenciar entre el alta médica y el alta hospitalaria. El alta hospitalaria es cuando el paciente se va del hospital, pero muchas veces sigue con tratamiento médico. Cuando el médico quita el tratamiento, recién ahí hablamos de alta médica, en el cual el paciente ya no está tomando ninguna droga. Narramos también los diagnósticos de alta con criterio teológico, decimos con qué diagnóstico el paciente se va del centro de salud. Hacemos también un diagnóstico en base a la anatomía patológica y funcional y el pronóstico que tiene el paciente. Bueno, esto fue todo por la primera clase.